Hermano mío, hermana mía, detente un momento. Cierra los ojos si puedes, respira hondo y escúchame bien lo que voy a decirte. Hay algo que está muriendo dentro de ti, sí, así como lo oyes. Hay una semilla de fe que plantaron en tu corazón el día de tu bautismo, que tus padres regaron con sus oraciones, que creció un poco en tu primera comunión, pero que ahora, en medio del ruido de este mundo enloquecido, se está secando. Y lo sabes. Lo sabes porque ya no sientes esa paz que antes sentías cuando entrabas a una iglesia. Lo sabes porque ya no tienes ganas de rezar, porque las palabras del Padre Nuestro se han vuelto mecánicas en tu boca. Porque cuando miras el crucifijo ya no ves al Dios que te ama hasta la locura, sino apenas un símbolo lejano de una religión que te parece anticuada. ¿Me equivoco? No, no me equivoco. Y no te estoy juzgando, te estoy extendiendo la mano para sacarte del pozo. Porque hoy, en este preciso instante que Dios ha preparado para ti desde toda la eternidad, quiero hablarte de algo que puede cambiarlo todo en tu vida. No es una teoría bonita, no es un concepto teológico complicado, no es una devoción más que añadir a tu lista. Es el misterio más grande que existe sobre la faz de la tierra. Es el momento en que el cielo baja hasta tu lengua. Y el Verbo eterno de Dios, el mismo que creó las galaxias y sostiene cada átomo del universo, se hace tan pequeño que cabe en tu boca. Estoy hablando de la Sagrada Eucaristía, del cuerpo de Cristo, de ese pedazo de pan que dejó de ser pan para convertirse en Dios mismo. Y si en este momento sientes que suena demasiado increíble, demasiado imposible, demasiado loco, entonces sigue escuchándome, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no solo renovará tu fe, sino que puede literalmente resucitar tu alma. Llevo más de 30 años como sacerdote, he celebrado miles de misas, he puesto la Sagrada Hostia en millones de lenguas y de manos, he visto a personas que se acercan a comulgar como autómatas, sin pensar, sin sentir, como quien recoge un ticket en una máquina. Pero también he visto milagros. He visto a hombres duros, curtidos por la vida, romper en llanto ante el sagrario. He visto a mujeres destrozadas por el dolor encontrar consuelo inexplicable después de recibir la comunión. He visto matrimonios al borde del divorcio reconciliarse porque decidieron volver a comulgar juntos con fe. He visto adictos liberarse de cadenas que los arrastraban al infierno porque entendieron que en la Eucaristía estaba el verdadero alimento que su alma necesitaba. ¿Sabes por qué? Porque la Eucaristía no es un símbolo, no es un recuerdo bonito de la última cena, no es una tradición piadosa. Es Dios vivo entrando en tu cuerpo, en tu sangre, en tu alma para transformarte desde dentro. Pero la gran tragedia, la herida más profunda de nuestra iglesia en estos tiempos, es que hemos perdido la fe en la presencia real. Hemos convertido la misa en un evento social, en una obligación del domingo, en un ritual vacío, y cuando perdemos la fe en la Eucaristía lo perdemos todo. Porque si Cristo no está realmente presente en ese trozo de pan consagrado, entonces el cristianismo es la religión más ridícula que existe. Pero si está presente, y te digo con toda mi alma que sí lo está, entonces cada misa es el Calvario, cada comunión es el encuentro más íntimo con Dios que puedas tener en esta tierra, y cada sagrario en cada iglesia del mundo es el lugar más poderoso del universo. San Juan Pablo II decía que la iglesia vive de la Eucaristía, y yo te digo hoy, tú también vives de la Eucaristía, aunque todavía no lo sepas, aunque lo hayas olvidado. Así que hoy vamos a hacer un viaje juntos, vamos a redescubrir este misterio que los ángeles contemplan con temor y con amor. Vamos a entender qué sucede realmente cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. Vamos a aprender a acercarnos a la comunión no como quien cumple con un deber, sino como quien va al encuentro del amado. Vamos a limpiar nuestro corazón de todo lo que nos impide recibir a Cristo dignamente, y te prometo que si me acompañas hasta el final con el corazón abierto, saldrás transformado de esta experiencia. No te pido que me creas ahora, solo te pido que me escuches, porque lo que está en juego no es menos que la salvación de tu alma y la felicidad de tu vida. Empecemos. Cuando era niño, mi abuela me llevaba a misa todos los domingos. Recuerdo que había un momento en que toda la iglesia se quedaba en silencio, las campanas sonaban, la gente se arrodillaba y el sacerdote levantaba en alto una hostia blanca. Yo veía a mi abuela con los ojos cerrados, las manos juntas, el rostro transfigurado. Una vez le pregunté qué veía cuando miraba esa hostia. Ella me miró con una sonrisa llena de paz y me dijo: hijo, ahí está Jesús, tan real como tú estás ahora frente a mí, tan vivo como cuando caminaba por Galilea, tan presente como cuando murió en la cruz por ti.
Yo tenía apenas 7 años y no entendía del todo, pero algo se grabó en mi corazón ese día. Mi abuela no estaba loca. Mi abuela había entendido algo que el mundo entero ha olvidado. Déjame explicarte algo que puede costarte trabajo creer al principio, pero que es la verdad más sólida sobre la cual se sostiene nuestra fe. En la última cena, la noche antes de morir, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dijo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Luego tomó el cáliz con vino y dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Ahora bien, ¿crees que Jesús, que es la verdad misma, que nunca mintió ni engañó a nadie, estaba hablando en sentido figurado? ¿Crees que estaba diciendo esto representa mi cuerpo o esto simboliza mi sangre? No, él dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y cuando muchos de sus discípulos se escandalizaron ante esta enseñanza y lo abandonaron diciendo: este lenguaje es duro, ¿quién puede escucharlo? Jesús no los llamó de vuelta para aclararles que era una metáfora, los dejó irse, porque él hablaba literalmente. La iglesia, guiada por el Espíritu Santo durante 2000 años, ha enseñado ininterrumpidamente que en la Eucaristía se produce un misterio que llamamos transubstanciación. No es que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo como si fuera una transformación física que puedas ver o medir con instrumentos científicos. Es que la sustancia, la realidad más profunda de ese pan, cambia completamente. Lo que era pan deja de serlo y se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Permanecen las apariencias del pan, el sabor, el olor, la textura, pero la realidad es Cristo. Es el único milagro que se repite millones de veces cada día en todos los rincones del mundo. Y sucede porque Cristo así lo quiso, porque nos ama de una manera tan desconcertante que decidió quedarse con nosotros de esta forma tan humilde, tan accesible, tan íntima. Piénsalo bien, ¿por qué Dios elegiría esta forma tan extraña de estar presente entre nosotros? Podría haberse quedado en estatuas de oro, en apariciones espectaculares, en manifestaciones de poder que obligaran a todos a creer, pero no. Eligió el pan, el alimento más simple, más común, más necesario para la vida. Y lo hizo por una razón que me conmueve hasta las lágrimas cada vez que lo pienso, porque así como el pan se come, se digiere, se convierte en parte de nuestro cuerpo, Él quería convertirse en parte de nosotros de la forma más real posible. Quería que lo comiéramos, que lo recibiéramos dentro, que nos uniéramos a Él de manera tan íntima que fuera imposible decir dónde termina Él y dónde empezamos nosotros. Por eso San Agustín escuchó a Cristo decirle en una visión: no me cambiarás en ti como el alimento de tu carne, sino tú te cambiarás en mí. Es decir, cuando comes pan normal, tu cuerpo lo transforma en ti. Pero cuando comes el pan de vida, es Él quien te transforma en Él. Y aquí está el punto crucial que no podemos ignorar. Si la Eucaristía es realmente el cuerpo de Cristo, entonces cada vez que vas a misa no estás asistiendo a una ceremonia religiosa más o menos bonita. Estás siendo testigo del mismo sacrificio del Calvario que se hace presente de manera incruenta. Estás al pie de la cruz, estás viendo a Cristo entregarse de nuevo por ti, por tus pecados, por tu salvación. La misa no es otra cosa sino el Calvario actualizado, hecho presente aquí y ahora. Por eso cuando el sacerdote dice: hagan esto en conmemoración mía, la palabra griega original no significa simplemente recuerden, sino hagan presente. Cada misa es el mismo y único sacrificio de Cristo que se perpetúa a través del tiempo y del espacio. Y cuando recibes la comunión, recibes el fruto de ese sacrificio, te unes a Cristo crucificado y resucitado, te llenas de la gracia que brotó de su costado abierto. Ahora déjame preguntarte algo con todo el amor, pero también con toda la franqueza. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa de verdad consciente de todo esto? ¿Cuándo te arrodillaste ante el Santísimo sintiendo que estabas ante Dios mismo? ¿Cuándo comulgaste con el corazón latiendo fuerte, con lágrimas en los ojos, con el alma abierta de par en par para recibir al Creador del universo? O más bien, ¿cuántas veces has comulgado por rutina, pensando en lo que vas a hacer después de misa, masticando la hostia como si fuera un simple trozo de pan sin importancia? No te estoy condenando, te estoy llamando a despertar. Porque si supieras lo que estás recibiendo, si tuvieras aunque sea un atisbo de conciencia de la magnitud de este don, caerías de rodillas llorando de gratitud cada vez que te acercaras al altar. Los santos lo sabían. Por eso el santo cura de Ars pasaba horas ante el sagrario y decía que si supiéramos lo que es la misa, moriríamos de amor. Por eso Santa Teresa de Ávila decía que una sola misa bien escuchada valía más que todas las penitencias del mundo.
Por eso San Pío de Pietrelcina celebraba misas que duraban horas, porque literalmente estaba viviendo la pasión de Cristo en su propia carne cada vez que consagraba. Por eso Madre Teresa de Calcuta, antes de salir a las calles a recoger moribundos, pasaba una hora en adoración ante el Santísimo, porque sabía que sin Cristo en la Eucaristía alimentando su alma no podría dar nada a los pobres. Ellos habían entendido el secreto que nosotros hemos olvidado, que toda la vida cristiana brota de la Eucaristía y vuelve a ella como a su fuente. ¿Quieres saber por qué tu fe está tibia? ¿Por qué te cuesta rezar? ¿Por qué el mundo te arrastra con tanta facilidad hacia el pecado? ¿Por qué no tienes fuerzas para ser el cristiano que quieres ser? Te lo voy a decir con toda claridad. Porque no estás nutriendo tu alma con el único alimento que puede mantenerla viva. La Eucaristía no es un lujo espiritual, no es algo bonito pero prescindible. Es tan necesaria para tu alma como el oxígeno para tus pulmones. Sin ella tu vida espiritual se asfixia lentamente. Con ella, aunque todo lo demás falle, aunque el mundo se derrumbe, tienes dentro de ti la fuente inagotable de gracia, de amor, de vida eterna. Por eso Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No dijo que tendrá vida eterna solo después de morir. Dijo que la tiene ya, ahora mismo. La vida eterna empieza aquí, cada vez que recibes la comunión con fe. Pero ahora viene la parte difícil, la parte que no podemos evitar si queremos ser honestos. No basta con acercarse a comulgar, hay que hacerlo dignamente. Y aquí es donde muchos católicos, incluido quizás tú en este momento, sienten un peso enorme en el corazón. Porque ¿quién es digno de recibir a Dios? Ninguno de nosotros, si somos honestos. Todos somos pecadores, todos tenemos manchas en el alma, todos hemos fallado 1000 veces. Pero hay una diferencia crucial entre ser indigno por naturaleza y acercarse a comulgar en estado de pecado mortal. Lo primero es nuestra condición humana, que Cristo conoce y perdona. Lo segundo es una profanación del cuerpo de Cristo, un sacrilegio que lejos de acercarte a Dios, te separa más de Él. San Pablo fue durísimo en este punto cuando escribió a los Corintios, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor, indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Palabras terribles, ¿verdad? Pero necesarias. Porque estamos hablando de Dios mismo entrando en tu ser. Si tienes en tu alma un pecado grave, un pecado mortal no confesado, y te acercas a comulgar, no estás recibiendo gracia, sino más bien profanando el sacramento y haciendo daño a tu propia alma. Es como invitar al Rey del Universo a un palacio lleno de basura y podredumbre. Él no puede habitar ahí cómodamente mientras tú no limpies primero la casa. Ahora bien, ¿qué es exactamente un pecado mortal? Es un pecado que cumple 3 condiciones: materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Es decir, hiciste algo que sabes que es gravemente malo, lo hiciste sabiendo que era malo y lo hiciste libremente con plena voluntad. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la masturbación habitual, ver pornografía, robar cantidades importantes, mentiras graves que dañan seriamente a otros, odios profundos, faltar a misa los domingos y fiestas de guardar sin motivo justificado, todos estos son pecados mortales. Y si los tienes en tu conciencia sin confesar, no puedes acercarte a comulgar. Primero tienes que pasar por el sacramento de la reconciliación, por la confesión, donde Cristo te perdona y te limpia a través del ministerio del sacerdote. Sé que esto suena duro en una época en que todo el mundo habla de aceptación, de no juzgar, de que Dios perdona todo automáticamente, pero el amor verdadero no es permisivo, es exigente. Un médico que no te dice que tienes cáncer por no hacerte sentir mal no te ama, te está matando con su silencio. Yo te amo lo suficiente como para decirte la verdad, aunque duela. Si estás viviendo en pecado mortal, si llevas meses o años sin confesarte y sigues comulgando, por favor detente. Estás jugando con fuego eterno. No porque Dios sea un tirano que te esté esperando con un garrote, sino porque Él respeta tu libertad. Y si tú eliges rechazarlo conscientemente con tus actos y luego lo recibes en la Eucaristía como si nada pasara, estás viviendo una contradicción espiritual que puede destruirte. Pero escúchame bien, porque esto es igualmente importante. Si tienes pecado mortal en tu alma, no te desesperes, no te alejes de la iglesia, no pienses que ya todo está perdido. Al contrario, tienes a tu disposición el sacramento más hermoso después de la Eucaristía, que es la confesión. Ahí puedes volver a empezar, ahí puedes ser limpio de nuevo. Ahí Cristo te abraza como el padre abrazó al hijo pródigo cuando volvió a casa.
No importa cuántos años hayas estado lejos, no importa cuán graves sean tus pecados, no importa cuántas veces hayas caído en lo mismo. Si vienes con corazón contrito y arrepentido, si confiesas tus pecados con sinceridad y propósito de enmienda, Cristo te perdona instantáneamente y te devuelve la gracia santificante. Y entonces sí, entonces puedes acercarte a comulgar con el alma limpia, preparado para recibir el mayor regalo que existe. Y si no tienes pecados mortales, pero sí veniales, esas pequeñas faltas cotidianas que todos cometemos, entonces puedes y debes acercarte a comulgar, pero siempre después de un acto de contrición antes de la comunión. Pide perdón mentalmente por tus pequeñas faltas, renueva tu amor a Cristo y acércate con humildad y con hambre de Él. La Eucaristía no es solo el remedio para los enfermos graves, es el alimento diario para los que quieren mantenerse espiritualmente fuertes. Es medicina y es alimento a la vez. Por eso la Iglesia nos anima a comulgar frecuentemente, incluso diariamente si es posible, siempre que estemos en gracia de Dios. Ahora quiero hablarte de algo práctico, cómo prepararte para recibir la comunión de manera que aproveches al máximo esta gracia inmensa. Primero, el ayuno eucarístico. La Iglesia pide que guardes al menos 1 hora de ayuno antes de comulgar, sin comer ni beber nada excepto agua o medicinas. ¿Por qué? Porque es una forma de expresar con el cuerpo el hambre del alma. Le dices a Cristo, tengo tanta hambre de ti que no he querido llenarme con nada más. Es un pequeño sacrificio que aumenta tu deseo y tu conciencia de lo que vas a recibir. No es una carga pesada. Es un regalo que te ayuda a valorar más el don. Segundo, la preparación del corazón durante la misa misma. No llegues al último minuto corriendo y sin aliento. Llega unos minutos antes. Siéntate o arrodíllate en silencio y habla con Cristo que ya está presente en el sagrario. Dile cómo estás, qué necesitas, qué te duele, qué te alegra. Luego, durante la misa, escucha las lecturas con atención. Dios te está hablando personalmente a través de su palabra. Canta los himnos, responde las oraciones, participa con todo tu ser. Y cuando llegue el momento de la consagración, arrodíllate si puedes y adora. Mira esa hostia elevada y di desde lo más hondo de tu corazón, Señor mío y Dios mío. Reconoce que Él está ahí, real, vivo, presente por ti. Tercero, el momento mismo de recibir la comunión. Puedes recibirla en la lengua o en la mano. Ambas formas son válidas y respetuosas si se hacen con devoción. Si la recibes en la mano, ten las palmas limpias, una mano sobre la otra como formando un trono para el rey. Recibe la hostia, da un paso al costado, tómala con reverencia y llévala a tu boca inmediatamente. Si la recibes en la lengua, inclínate ligeramente, saca la lengua y permite que el sacerdote o el ministro coloque la hostia sobre ella, cierra la boca y trágala con devoción. En cualquier caso, no la mastiques como un trozo de pan común. Déjala disolverse en tu boca mientras vuelves a tu lugar. Y aquí viene lo más importante, la acción de gracias después de comulgar. Este es el momento más precioso de toda la misa y quizás de toda tu semana. Acabas de recibir a Dios mismo dentro de ti. Él está físicamente presente en tu cuerpo durante unos 10 o 15 minutos hasta que las especies sacramentales se disuelven completamente. Ese tiempo es oro puro espiritual. No lo desperdicies poniéndote a mirar el celular o hablando con el de al lado o pensando en el partido de fútbol. Arrodíllate o siéntate en recogimiento profundo, cierra los ojos si te ayuda y habla con Cristo como hablarías con tu mejor amigo que ha venido a visitarte. Dale gracias por todo lo que ha hecho por ti, por su muerte en la cruz, por este regalo increíble de la Eucaristía. Pídele por tus necesidades, por las personas que amas, por las intenciones que llevas en el corazón. Pero sobre todo simplemente estate con Él. Escúchalo en el silencio de tu corazón. Santa Teresa de Calcuta decía que el problema del mundo moderno es que hemos olvidado permanecer en silencio ante Dios. Estamos tan llenos de ruido, de distracciones, de prisa, que ya no sabemos estar quietos en su presencia. Y, sin embargo, esos minutos de silencio después de la comunión pueden cambiar toda tu semana, toda tu vida. Ahí Cristo te habla, no necesariamente con palabras audibles, sino con inspiraciones profundas, con paz inexplicable, con amor que derrite todas tus defensas. Ahí te va transformando poco a poco, como el alfarero moldea el barro. Ahí va sanando tus heridas más profundas, esas que ni siquiera sabías que tenías. Ahí va llenando los vacíos que creías que nada podía llenar. No le niegues ese tiempo. Es tu tiempo con Dios. Defiéndelo como el tesoro más grande que tienes. Y después de la misa, ¿qué?
¿Crees que la gracia de la Eucaristía se evapora en cuanto sales por la puerta de la iglesia? No, hermano, no. La gracia recibida sigue actuando en ti si tú cooperas con ella. Por eso el resto de tu domingo o del día en que hayas comulgado debería ser diferente. Debería estar marcado por la paz, por la caridad, por el rechazo al pecado. Si acabas de recibir a Cristo y 5 minutos después estás peleando con tu esposa o hablando mal de alguien o viendo cosas impuras en internet, algo está fallando. No digo que seamos perfectos inmediatamente, pero sí que haya una coherencia entre lo que hemos recibido y cómo vivimos después. La Eucaristía te compromete, te transforma o te condena. No hay término medio. Pero ahora quiero compartir contigo algo que puede revolucionar tu vida espiritual tanto o más que comulgar en la misa, y es la adoración eucarística. ¿Sabías que Cristo no solo está presente en la hostia consagrada durante la misa, sino que permanece presente en todas las hostias que se guardan en el sagrario y en las que se exponen en las custodias para adoración? En cada iglesia católica del mundo, ahí en ese pequeño tabernáculo, generalmente con una lucecita roja encendida al lado, está Jesucristo, Dios vivo, esperándote, esperando que vengas a hacerle compañía, a hablar con Él, a estar simplemente en su presencia. La adoración eucarística es una de las devociones más poderosas que existen. Consiste en pasar tiempo ante el Santísimo Sacramento expuesto, reservado en el sagrario, adorándolo, contemplándolo, hablándole. No tienes que decir oraciones complicadas, puedes simplemente estar ahí. Y te aseguro que cosas increíbles suceden cuando pasas tiempo en adoración. He visto conversiones fulminantes de personas que entraron a una capilla de adoración sin fe y salieron llorando porque habían experimentado el amor de Dios de forma tangible. He visto vocaciones nacer ante el Santísimo. He visto sanaciones físicas y sobre todo espirituales. He visto familias enteras cambiar porque empezaron a ir juntos a adorar a Cristo en la Eucaristía una vez por semana. ¿Por qué es tan poderosa la adoración? Porque cuando estás ante el Santísimo no estás ante una estatua, ni ante un símbolo, ni ante una idea. Estás ante una persona viva que te mira con amor infinito. Y esa mirada, aunque no la veas con los ojos físicos, penetra hasta lo más hondo de tu ser. Cristo desde la hostia te contempla, te conoce, te ama con un amor que ningún ser humano puede darte jamás. Y si le abres tu corazón, si le das tiempo, Él empieza a trabajar en ti de formas misteriosas. Empieza a deshacer nudos que llevas años intentando desatar. Empieza a sanar memorias dolorosas. Empieza a darte respuestas a preguntas que nadie más podía responder. Empieza a darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te voy a contar algo personal. Hubo un momento en mi vida sacerdotal en que me sentía completamente quemado, vacío, sin ganas de seguir. Había tanto trabajo, tantos problemas en la parroquia, tanta crítica, tanta incomprensión, que llegué a pensar en dejarlo todo. Una noche desesperado entré en la iglesia vacía. Era casi medianoche. Me arrodillé ante el sagrario y le dije a Cristo: Señor, no puedo más. Si tú no me das fuerzas, me voy a hundir. Y me quedé ahí en silencio, sin decir nada más, solo mirando esa lucecita roja que indicaba su presencia. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 1 hora, quizás 2, no pasó nada espectacular. No vi visiones ni escuché voces. Pero cuando me levanté para irme, algo había cambiado dentro de mí. Había una paz, una certeza de que Él estaba conmigo, de que no estaba solo en esta batalla. Y esa experiencia me sostuvo durante años. Todavía hoy, cuando me siento débil, vuelvo ante el Santísimo y encuentro esa misma fuerza. Por eso te suplico, encuentra una iglesia cerca de ti que tenga adoración perpetua o al menos algunas horas de adoración durante la semana. Comprométete a ir, aunque sea media hora, una vez por semana. Si no puedes eso, entra 5 minutos cada día ante el sagrario cuando pases por alguna iglesia, saluda a Cristo, dile que lo amas, pídele que te ayude y poco a poco verás cómo tu vida cambia. Porque la Eucaristía no es solo el centro de la misa, es el centro de toda la vida cristiana, el corazón de la iglesia, el sol alrededor del cual todo lo demás debe girar. Si pones a Cristo en la Eucaristía en el centro de tu día, de tu semana, de tu vida, todo lo demás encontrará su lugar. Pero si lo dejas en la periferia, si solo vas a misa por obligación y luego te olvidas de Él el resto de la semana, tu fe será superficial y frágil. Ahora bien, puede ser que en este punto me estés diciendo: Padre Ángel, todo esto suena muy bonito, pero yo no siento nada cuando comulgo. No experimento esa paz de la que habla, ni ese amor, ni esa transformación. Para mí la hostia sigue sabiendo a pan y punto. ¿Significa que algo está mal conmigo? ¿Significa que no tengo fe? Déjame responderte con toda claridad: no significa que no tengas fe. La fe no es un sentimiento. La fe es una certeza que reside en tu voluntad.
no en tus emociones. Puedes sentirte seco, frío, vacío emocionalmente y sin embargo estar ejerciendo la fe más pura que existe. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor que es doctora de la Iglesia, pasó los últimos 18 meses de su vida en una oscuridad espiritual total. No sentía la presencia de Dios, dudaba incluso de la existencia del cielo, y sin embargo seguía comulgando diariamente, seguía rezando, seguía amando. ¿Por qué? Porque había tomado la decisión de creer independientemente de lo que sintiera, y esa fe desnuda, sin consuelos sensibles, es la que más agrada a Dios, porque demuestra que lo amas a Él por Él mismo, no por las emociones bonitas que te da. San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma, esos periodos en que Dios parece esconderse para purificar nuestra fe de todo apego a las consolaciones y hacerla más fuerte. Así que si tú eres de los que nunca han sentido nada especial en la Eucaristía, no te preocupes. Tu fe no vale menos, de hecho puede valer más, porque es más pura. Sigue comulgando con fe, aunque no sientas nada. Sigue adorando, aunque te parezca que estás hablando con una pared, porque Cristo está ahí, aunque tus sentimientos digan lo contrario. Y Él está trabajando en ti, aunque no lo percibas. La gracia eucarística no depende de tus emociones. Es objetiva, real, eficaz, independientemente de lo que sientas. Si comulgas en estado de gracia, con fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, Cristo entra en ti y te transforma, lo sientas o no. Dicho esto, también es verdad que Dios a veces regala experiencias sensibles, especialmente intensas, para fortalecer la fe de algunos o para llamarlos a una conversión más profunda. Si alguna vez has tenido un momento en que sentiste fuertemente la presencia de Cristo al comulgar, agradécelo, guárdalo en tu corazón, pero no te pases la vida buscando repetir esa experiencia. Porque la vida espiritual no es una cacería de experiencias místicas. Es un camino de fe, de fidelidad cotidiana, de amor expresado en obras concretas. Y lo que importa no es lo que sientes cuando comulgas, sino cómo vives después de comulgar. ¿Eres más paciente con tu familia? ¿Más honrado en tu trabajo? ¿Más generoso con los pobres? ¿Más puro en tus pensamientos? ¿Más parecido a Cristo? Esas son las verdaderas señales de que la Eucaristía está dando fruto en tu vida. Ahora quiero hablar de algo que puede parecer increíble, pero que es absolutamente cierto. La Eucaristía tiene un poder sanador extraordinario, no solo para el alma, sino también para el cuerpo. En la historia de la Iglesia hay innumerables casos documentados de personas que han sido sanadas de enfermedades graves después de recibir la comunión, o de hacer una promesa de ir a misa, o de pasar tiempo en adoración. No estoy hablando de supersticiones o magia. Estoy hablando de que Cristo, que sanaba a los enfermos cuando caminaba por Palestina, sigue sanando hoy a través de su presencia eucarística. Porque en la Eucaristía no está una reliquia muerta de Jesús, está el Cristo vivo, resucitado, glorioso, con todo el poder de Dios a su disposición. Yo personalmente he sido testigo de sanaciones físicas inexplicables médicamente que ocurrieron después de que la persona recibiera la unción de los enfermos junto con la comunión, o después de que la familia llevara al enfermo ante el Santísimo expuesto. He visto tumores desaparecer, enfermedades incurables revertirse, agonizantes recuperarse milagrosamente. No siempre sucede, claro. Dios no es un mago que hacemos actuar según nuestros deseos. Él sabe mejor que nosotros qué es lo que realmente necesitamos. A veces la sanación que más necesitamos no es la del cuerpo, sino la del alma. Y esa sanación sí la da siempre la Eucaristía si la recibimos con fe. Pero quiero hablarte también de sanaciones más sutiles, pero igualmente importantes. La Eucaristía sana heridas emocionales profundas, sana recuerdos traumáticos, sana la incapacidad de perdonar, sana el rencor que te está envenenando desde hace años, sana la tristeza crónica, la ansiedad paralizante, el vacío existencial. No lo hace de un día para otro como si fuera una pastilla mágica, pero si perseveras en comulgar frecuentemente, si te abres a su acción en ti, si combinas la Eucaristía con el sacramento de la reconciliación y con la oración constante, descubrirás que poco a poco vas cambiando. Cosas que antes te herían profundamente ya no te afectan tanto. Personas que antes no podías ni ver, ahora puedes perdonar e incluso amar. Vicios que te esclavizaban empiezan a perder poder sobre ti. Hay una razón teológica profunda para este poder sanador de la Eucaristía. Cuando recibes el cuerpo de Cristo, estás recibiendo el cuerpo que fue flagelado, coronado de espinas, crucificado por tus pecados.
está recibiendo las llagas glorificadas de Cristo resucitado. Y San Pedro dice en su primera carta que por sus llagas fuimos sanados. Esas llagas que Cristo conserva incluso en su cuerpo glorioso no son solo recuerdos de su pasión, son fuentes de gracia sanadora. Cada vez que las tocas espiritualmente al comulgar, su poder curativo pasa a ti. Es como si Cristo te aplicara personalmente el bálsamo de su sangre redentora a todas tus heridas físicas y espirituales. Por eso, si estás pasando por una enfermedad grave, si estás sufriendo depresión o ansiedad, si tienes heridas del pasado que no logras superar, te suplico, acércate a la Eucaristía, comulga con fe, ve a adoración y presenta ante el Santísimo todas tus dolencias. Pídele a Cristo que te sane y espera. Puede que la sanación venga de forma súbita y espectacular, o puede que venga lentamente como amaneceres graduales después de una larga noche. Pero vendrá de una forma u otra si perseveras. Porque Cristo no vino a este mundo solo a salvarnos para el cielo, vino también a sanarnos aquí y ahora, a devolvernos la dignidad, la paz, la alegría que el pecado y el sufrimiento nos habían robado. Y la Eucaristía es el canal privilegiado por el que esa gracia sanadora fluye. Y aquí llegamos a un punto que no puedo pasar por alto porque es demasiado importante, demasiado central para nuestra fe, los milagros eucarísticos. A lo largo de los siglos, Dios en su misericordia ha permitido que la Eucaristía se manifieste de formas extraordinarias para fortalecer la fe de los que dudan o para recordarnos a todos la realidad de la presencia real. Hay más de 100 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, documentados, investigados rigurosamente. En ellos, la hostia consagrada se ha convertido visiblemente en carne y sangre humanas, ha sangrado, ha permanecido incorrupta durante siglos, ha levitado, ha brillado con luz sobrenatural. El más famoso y mejor documentado científicamente es el milagro del anciano en Italia, que ocurrió en el siglo VIII. Un sacerdote que dudaba de la presencia real estaba celebrando misa. Al pronunciar las palabras de la consagración, la hostia se convirtió en un pedazo de carne visible y el vino en sangre visible. Él cayó de rodillas aterrado. La carne y la sangre se conservaron y están todavía hoy expuestas en la iglesia del anciano. En los años 70, científicos hicieron análisis exhaustivos de esas reliquias. El resultado fue asombroso. La carne es tejido cardíaco humano, específicamente del miocardio. La sangre es sangre humana tipo AB, la misma que se encontró en la sábana santa de Turín. Ambas pertenecen al mismo grupo sanguíneo, al mismo tipo de tejido, como si provinieran de la misma persona. No hay conservantes. No hay explicación natural de cómo han permanecido inalteradas durante más de 1000 años. Pero no es el único caso. En Buenos Aires, Argentina, en 1996, una hostia consagrada fue encontrada en el suelo, recogida y puesta en agua en un recipiente como indica el ritual en esos casos. Días después, la hostia había tomado la apariencia de carne ensangrentada. El entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, que después sería el Papa Francisco, ordenó que se fotografiara y se analizara científicamente. En el año 2000, enviaron muestras a un laboratorio en Estados Unidos sin decirles qué era. El análisis reveló que era tejido cardíaco humano vivo de una persona que había sufrido una gran agonía. El científico preguntó de dónde habían sacado ese corazón vivo. Cuando le dijeron que provenía de una hostia consagrada, él, que no era católico, quedó en shock. Casos similares han ocurrido en Polonia, en India, en México, en España. Cada vez los análisis científicos revelan lo mismo. Tejido cardíaco humano, sangre humana, sin explicación natural posible de su origen o conservación. Estos milagros no son para provocar sensacionalismo, sino para recordarnos una verdad fundamental que tendemos a olvidar. En cada hostia consagrada, en cada misa, está el corazón de Cristo. No simbólicamente, no metafóricamente, sino real y verdaderamente. El mismo corazón que late de amor por ti, el mismo corazón que fue traspasado por la lanza en el Calvario, el mismo corazón que palpita de compasión ante tu dolor y tus necesidades. Cuando pienso en estos milagros me conmuevo hasta las lágrimas, porque veo en ellos el amor paciente de Dios que no se cansa de buscar formas de convencernos de que Él está ahí, de que nos ama, de que la Eucaristía no es un cuento, no es una tradición bonita, sino la realidad más real que existe. Y me pregunto, si Dios ha hecho esos milagros visibles para los que dudan, ¿cuánto más debemos creer nosotros que tenemos la fe, que tenemos el testimonio de la Iglesia, que tenemos 2000 años de santos que vivieron y murieron por esta verdad?
Podemos seguir acercándonos a comulgar con tibieza, con rutina, con falta de reverencia, después de saber que estamos recibiendo literalmente el corazón de Dios. Pero quiero que entiendas algo crucial. No necesitamos milagros extraordinarios para creer. El mayor milagro ocurre en cada misa que se celebra en el mundo. En este preciso momento hay decenas de miles de misas siendo celebradas en cada una. Cristo se hace presente, el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Dios. Eso es el milagro supremo, el milagro que se repite millones de veces al día y es más extraordinario que cualquier conversión visible de hostia en carne, porque demuestra que Dios está dispuesto a humillarse infinitamente, a esconderse bajo apariencias insignificantes, con tal de estar cerca de ti, con tal de poder entrar en tu corazón. Ese es el amor más grande que se pueda imaginar. Y ese amor está a tu disposición cada vez que vas a misa. ¿Y qué pasa cuando no podemos ir a misa, cuando estamos enfermos, cuando viajamos, cuando hay circunstancias que nos lo impiden? Entonces podemos hacer lo que la Iglesia llama la comunión espiritual. Es una práctica bellísima que consiste en desear ardientemente recibir a Cristo en la Eucaristía, unirte a Él en espíritu aunque no puedas recibirlo sacramentalmente en ese momento. San Alfonso María de Ligorio enseñaba que una comunión espiritual bien hecha produce frutos de gracia similares, aunque no idénticos, a los de la comunión sacramental. Santa Teresita del Niño Jesús hacía numerosas comuniones espirituales a lo largo del día. Santo Tomás de Aquino escribió que la comunión espiritual tiene como único límite la intensidad de nuestro deseo y nuestro amor. Para hacer una comunión espiritual no necesitas estar en la iglesia. Puedes hacerla en cualquier momento, en cualquier lugar. Simplemente te recoges un momento, diriges tu mente y tu corazón hacia Cristo presente en el sagrario de alguna iglesia del mundo, le dices que lo amas, que deseas recibirlo, que aunque no puedes comulgar sacramentalmente en este momento, quieres unirte a Él en espíritu y le pides que venga espiritualmente a tu corazón. Hay oraciones tradicionales para esto, pero no son necesarias. Lo que importa es el deseo sincero y el amor. Y Cristo, que ve tu corazón, responde a ese deseo concediéndote gracias abundantes aunque no recibas la hostia consagrada. Te animo vivamente a hacer varias comuniones espirituales al día, especialmente en momentos de tentación, de tristeza, de decisiones importantes. Cuando sientas que el mundo te está arrastrando, haz una comunión espiritual. Cuando estés a punto de perder la paciencia, haz una comunión espiritual. Cuando te sientas solo y abandonado, haz una comunión espiritual. Es como tener una línea directa con el corazón de Cristo que puedes activar en cualquier momento. Y te aseguro que si haces esto con frecuencia, notarás cambios profundos en tu vida espiritual. Porque cada vez que deseas a Cristo, Él se acerca más a ti. Cada vez que lo invocas, Él responde. No está lejos, está más cerca de ti que tu propia respiración. Ahora bien, quiero hablar específicamente de algo que preocupa a muchas personas. ¿Qué hacer cuando sientes que no puedes comulgar porque llevas tiempo sin confesarte, o porque estás viviendo en una situación irregular, o porque sientes que tus pecados son demasiado graves? Primero que nada, nunca, jamás dejes de ir a misa por esa razón. Aunque no puedas comulgar, necesitas estar en la misa, necesitas escuchar la palabra de Dios, necesitas estar presente en el sacrificio de Cristo. Necesitas la gracia que viene simplemente de participar en la celebración aunque no comulgues. San Juan Pablo II decía que la participación en la misa tiene valor incluso sin la comunión sacramental, aunque obviamente la comunión sea su culmen y plenitud. Si no puedes comulgar porque tienes conciencia de pecado grave sin confesar, entonces lo que necesitas hacer urgentemente es buscar el sacramento de la reconciliación. No lo pospongas. No digas, voy a confesarme algún día cuando esté mejor preparado. Ese día puede no llegar nunca. Confiésate ahora, esta semana, cuanto antes. Busca los horarios de confesiones en las iglesias cercanas. Si es necesario, pide una cita con un sacerdote. Y si te da vergüenza confesar ciertos pecados, recuerda que el sacerdote ha escuchado de todo. Nada de lo que le digas lo va a escandalizar ni lo va a hacer pensar mal de ti. Al contrario, se va a alegrar de que tengas la humildad y el valor de confesarte. Y sobre todo recuerda que Cristo ya conoce todos tus pecados y te sigue amando. La confesión no es para informarle a Él de algo que no sepa, es para que tú recibas su perdón y su paz. Si tu situación es más compleja, por ejemplo, si estás divorciado y vuelto a casar civilmente sin anulación del primer matrimonio, o si convives con alguien fuera del matrimonio, entonces la situación canónica es que no puedes comulgar mientras no regularices tu situación. Sé que esto es doloroso. Sé que puede parecer injusto,
Pero la iglesia no hace estas normas para castigarte, sino para proteger la verdad del sacramento y tu propio bien espiritual. El matrimonio es un sacramento indisoluble. Si estás en una segunda unión sin que se haya declarado nulo el primer matrimonio, estás objetivamente en situación de pecado grave, aunque subjetivamente pueda haber circunstancias atenuantes que Dios conoce. En ese caso, busca hablar con un sacerdote comprensivo que pueda orientarte sobre tu situación particular. Quizás haya posibilidad de anulación, quizás puedan vivir como hermanos si hay razones graves para permanecer juntos. Hay caminos, aunque sean difíciles. Pero lo que nunca debes hacer es comulgar sabiendo que estás en pecado mortal y diciendo Dios sabe que yo lo amo y me entiende, porque eso es engañarte a ti mismo. Si de verdad amas a Dios, respeta sus mandamientos y sus sacramentos. El amor no es solo un sentimiento bonito, es compromiso, es fidelidad, es obediencia. Y parte de ese amor es no profanar la Eucaristía recibiendo a Cristo cuando tu corazón está cerrado a Él por el pecado. Es mejor quedarte en tu banca haciendo una comunión espiritual y trabajando con un sacerdote para resolver tu situación que comulgar sacrílegamente y alejar aún más de ti la gracia que necesitas. Sé que esto es duro de escuchar, pero lo digo con amor porque me importa tu salvación eterna, no solo que te sientas bien hoy. Y para todos los que sí pueden comulgar que están en gracia de Dios, les quiero decir esto: aprovechad este regalo incomparable. Hay millones de católicos en el mundo que quisieran comulgar y no pueden porque viven en países donde hay persecución religiosa, o porque no hay sacerdotes, o porque están en situaciones que se lo impiden. Vosotros que tenéis misas disponibles a pocos minutos de vuestra casa, que podéis comulgar cada día si queréis, no desperdiciéis este privilegio. No dejéis pasar semanas sin acercaros a recibir a Cristo. No tratéis la Eucaristía como algo opcional en vuestra vida cristiana, porque sin ella, vuestras fuerzas espirituales se debilitarán, vuestras tentaciones se harán más fuertes, vuestra fe se volverá más frágil. Es ley espiritual, el que no se alimenta muere. La Eucaristía es el centro de todo, desde ella fluye toda la vida de la Iglesia y hacia ella todo debe converger. Toda la Sagrada Escritura prepara o comenta el misterio eucarístico. Todos los demás sacramentos están ordenados a ella. Toda oración encuentra su cumbre en la adoración a Cristo presente en el Santísimo. Toda caridad, toda obra buena que hagamos debe brotar de ese encuentro con Cristo en la comunión. Los santos lo entendieron perfectamente. Por eso podían ser martirizados cantando, podían ir a los leprosos sin miedo, podían perdonar a sus enemigos, podían dar sus vidas sin reserva, porque estaban llenos de Cristo, porque comulgaban con fe viva, porque habían descubierto que un solo minuto con Cristo en la Eucaristía vale más que todos los placeres y tesoros del mundo juntos. Ahora, en estos últimos momentos que pasamos juntos, quiero dejarte con una imagen que espero que se grabe en tu corazón y nunca la olvides. Imagina el cenáculo en Jerusalén hace 2000 años. Es de noche. Jesús sabe que va a morir al día siguiente. Está cenando con sus discípulos por última vez. Sabe que lo van a traicionar, que lo van a abandonar, que lo van a negar. Sabe todo el sufrimiento que le espera. Y en medio de todo eso, ¿qué hace? Se da a sí mismo como alimento, toma el pan, lo parte y les dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Les está dando todo lo que tiene, todo lo que es, no se guarda nada para sí. Se entrega completamente y luego les dice: haced esto en memoria mía. Es decir, quiero que este gesto de amor total se repita hasta el fin de los tiempos. Quiero seguir dándome a vosotros siempre, en cada misa, hasta que vuelva en gloria. Ese momento en el cenáculo no quedó en el pasado. Se actualiza cada vez que un sacerdote celebra la Eucaristía. Cristo sigue pronunciando esas palabras: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Sigue dándose sin medida. Sigue amándote con ese amor loco que lo llevó a la cruz. Y te sigue diciendo a ti personalmente: toma y come, te doy mi vida, te doy todo lo que soy, porque te amo y quiero estar unido a ti para siempre. ¿Cómo puedes resistirte a ese amor? ¿Cómo puedes seguir viviendo como si nada? ¿Como si ese regalo no existiera? ¿Cómo puedes desperdiciar la oportunidad de tener a Dios mismo dentro de ti cada día? Hoy Cristo te está llamando a renovar tu fe en Él. Te está llamando a volver a la Eucaristía con ojos nuevos, con corazón nuevo. Te está llamando a descubrir o redescubrir ese tesoro escondido que has tenido siempre a tu alcance, pero quizás nunca has valorado de verdad. No importa cuánto tiempo hayas estado alejado, no importa cuánto hayas pecado, no importa cuán frío se haya vuelto tu corazón,
Él te está esperando. En cada sagrario de cada iglesia católica del mundo, Él te espera, con paciencia infinita, con amor que no se cansa, esperando que vengas, que te acerques, que le digas: sí quiero recibirte, sí creo que estás ahí, sí necesito tu gracia. Y cuando lo hagas, cuando te acerques de nuevo a comulgar con fe renovada, cuando te arrodilles ante el Santísimo con el corazón abierto, va a suceder lo que siempre sucede cuando un alma se abre a la gracia de Cristo. Vas a renacer. No estoy hablando en sentido metafórico, hablo de una renovación real, profunda, que toca todas las áreas de tu vida. Vas a empezar a ver las cosas de otra manera. Vas a tener fuerzas que no sabías que tenías. Vas a experimentar una paz que no depende de las circunstancias externas. Vas a sentir que tu vida tiene sentido y dirección. Vas a descubrir que eres capaz de amar como creías que no podías. Porque todo eso no vendrá de ti, vendrá de Cristo que habita en ti a través de la Eucaristía. Hermano, hermana, lo que te he compartido hoy no es teoría teológica complicada. Es vida. Es el secreto de la santidad. Es el camino que recorrieron todos los santos sin excepción. No hay santo que no haya sido devoto de la Eucaristía. No hay mártir que no haya dado su sangre fortalecido por la comunión. No hay virgen, no hay confesor, no hay fundador de orden religiosa, no hay papa, no hay nadie que haya llegado a la santidad sin amar profundamente a Cristo en la Eucaristía. ¿Y sabes por qué? Porque es el único camino seguro. Porque si te alimentas de Cristo, terminarás pareciéndote a Cristo. Es inevitable. Así como eres lo que comes a nivel físico, también lo eres a nivel espiritual. Si comes pan de vida, te conviertes en vida. Si comes al santo, te haces santo. Así que mi última palabra para ti en este día es esta. No esperes más. No sigas posponiendo este encuentro con Cristo que puede cambiarlo todo. Esta misma semana busca ir a misa. Si tienes pecados graves que confesar, busca confesarte primero. Pero ve, acércate, recibe al Señor y después de comulgar, quédate unos minutos en silencio dándole gracias, hablándole, escuchándolo. No salgas corriendo como si nada hubiera pasado. Dale el tiempo que merece aquel que acaba de entrar en tu corazón. Y luego, durante la semana, busca si hay alguna capilla de adoración cerca donde puedas pasar un ratito ante el Santísimo. Empieza con poco si quieres, con 15 minutos, con media hora, pero empieza, porque te garantizo que si haces esto, si le das una oportunidad real a Cristo en la Eucaristía, tu vida nunca volverá a ser la misma. Y si este mensaje te ha tocado el corazón, si has sentido algo moverse dentro de ti mientras escuchabas, no te lo guardes. Compártelo con alguien que lo necesite. Envíale este video a ese amigo o familiar que se ha alejado de la iglesia. A esa persona que está pasando por un momento difícil y necesita esperanza. A ese joven que está confundido y buscando sentido a su vida. Porque la fe se transmite compartiendo y tú puedes ser instrumento para que Cristo llegue a otros a través de este mensaje. Y suscríbete a este canal para que podamos seguir acompañándote en tu camino de fe, para que sigas recibiendo formación, ánimo y orientación espiritual que te ayude a crecer como cristiano. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz, que te dé hambre insaciable de Él en la Eucaristía, que multiplique en ti los frutos de cada comunión que recibas, que te haga testigo viviente de su amor en medio de este mundo que tanto lo necesita, y que un día, cuando termines tu camino en esta tierra, puedas sentarte a su mesa en el banquete eterno del cielo, donde ya no necesitaremos sacramentos porque lo veremos cara a cara. Mientras tanto, vive de la Eucaristía, crece en la Eucaristía, ama la Eucaristía. Es el regalo más grande que Cristo te dejó. No lo desperdicies. Tu alma te lo agradecerá eternamente. Ve en paz y que Cristo Eucarístico sea el centro de tu vida desde hoy y para siempre. Amén. Hermanos míos, cuántas veces he visto en mis años de ministerio cómo personas bien intencionadas se acercan a un enfermo, colocan sus manos sobre él y comienzan a orar con fervor, con pasión, con deseo sincero de que Dios obre un milagro. Y sin embargo, algo falla, algo no encaja. La oración se convierte en palabras vacías que rebotan contra el techo, que no penetran el corazón del enfermo, que no tocan el cielo. ¿Por qué? Porque oramos sin conocimiento, sin sabiduría, sin comprender lo que verdaderamente significa interceder por alguien que sufre.
Hoy quiero compartir contigo algo que he aprendido después de décadas acompañando a enfermos, después de presenciar sanaciones extraordinarias y también de sostener las manos de quienes partieron a la casa del Padre. Hay cosas, hermano mío, que debemos conocer antes de atrevernos a orar por un enfermo. No se trata de fórmulas mágicas ni de recetas religiosas, se trata de comprender el misterio del dolor humano a la luz de la cruz de Cristo. Se trata de entender que cuando oramos por un enfermo, no estamos manipulando a Dios ni exigiéndole resultados, sino que estamos entrando en comunión con su voluntad salvífica, con su plan de amor, que muchas veces trasciende nuestra comprensión limitada. He visto a personas destruir la fe de un enfermo con oraciones incorrectas. He visto cómo palabras mal dichas pueden hundir a alguien en la desesperación más profunda. Pero también he sido testigo de cómo una oración hecha con conocimiento, con amor auténtico y con discernimiento espiritual puede transformar no solo el cuerpo, sino el alma entera de quien sufre. Por eso hoy te pido que me acompañes en este recorrido. No te estoy hablando desde la teoría teológica que se aprende en los libros, aunque también la hemos estudiado. Te hablo desde la experiencia de quien ha sostenido entre sus manos el rostro del dolor, de quien ha ungido con óleo sagrado a personas en su lecho de muerte, de quien ha visto lágrimas que se transforman en alabanza cuando Dios interviene de manera sobrenatural. Quédate conmigo. Lo que vas a escuchar hoy puede cambiar para siempre tu manera de orar, tu manera de acompañar el sufrimiento ajeno, tu manera de ser instrumento de la misericordia divina en medio del dolor humano. Lo primero que debemos comprender, hermano querido, es que Dios nunca es la causa del sufrimiento. Escúchame bien, porque este es un error fundamental que destruye la fe de millones de personas. Cuando alguien enferma, inmediatamente surgen voces que dicen: Dios te está probando, Dios te mandó esta cruz, Dios quiere enseñarte algo a través de este dolor. Y aunque es cierto que Dios puede sacar bien del mal, que puede transformar nuestro sufrimiento en santidad, debemos ser claros: Dios no es el autor de la enfermedad. Dios no se levanta cada mañana pensando a quién va a castigar con un cáncer o con una enfermedad degenerativa. Esa imagen de Dios es una blasfemia, una distorsión terrible de quién es nuestro Padre Celestial. El mismo Jesús lo dejó clarísimo cuando pasaba haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque, como dice el Evangelio, Dios estaba con él. Las enfermedades, el dolor, la muerte, entraron en el mundo por el pecado original, por la ruptura de nuestra relación con Dios, no por decisión divina de hacernos sufrir. Cuando entendemos que Dios no causa el sufrimiento, nuestra oración cambia radicalmente. Ya no oramos desde el miedo a un Dios castigador que debe ser aplacado, sino desde la confianza en un Padre amoroso que desea nuestra sanación incluso más que nosotros mismos. Dios es médico, no verdugo. Dios es sanador, no torturador. El libro de la sabiduría lo dice con claridad meridiana. Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Cuando nos acercamos a un enfermo con esta comprensión, nuestra actitud es completamente diferente. No vamos a resignarnos piadosamente, diciendo: es la voluntad de Dios, como si Dios quisiera que esa persona sufriera. Vamos con la autoridad de hijos de Dios, que saben que nuestro Padre desea la vida, la salud, la plenitud para cada uno de sus hijos. Y esa certeza cambia el tono de nuestra oración, la llena de fe auténtica, de esperanza viva, de amor que no se resigna ante el mal. Pero cuidado, hermano, porque al mismo tiempo debemos entender el misterio del dolor redentor. Aquí entramos en aguas profundas, en verdades que solo la fe puede iluminar. Aunque Dios no causa el sufrimiento, sí permite que exista en este mundo caído, y lo hace porque respeta radicalmente nuestra libertad y las consecuencias de nuestras elecciones. Más aún, Dios en su infinita sabiduría tiene la capacidad de transformar el sufrimiento en camino de santificación. San Pablo lo entendió cuando escribió a los Colosenses: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. El dolor, cuando es abrazado con amor, cuando es unido a la cruz de Cristo, adquiere un valor redentor incalculable. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento o que debamos resignarnos pasivamente ante él. Significa que incluso en medio del dolor más atroz podemos encontrar sentido, propósito, dignidad, si lo vivimos en comunión con el crucificado. He visto con mis propios ojos cómo personas enfermas que ofrecen su dolor por la conversión de pecadores se transforman en faros de luz espiritual. He conocido santos en camas de hospital, personas que desde su limitación física irradian una paz que el mundo no puede dar. Recuerdo a una mujer con cáncer terminal,
que me dijo: Padre, yo le he dicho al Señor que estoy dispuesta a sufrir todo lo que Él quiera si con eso se salva aunque sea una sola alma. Y puedo asegurarte que su habitación de hospital se convirtió en un santuario donde médicos, enfermeras y visitantes salían transformados. Entonces, cuando oramos por un enfermo, debemos tener esta doble conciencia. Pedimos con fe la sanación porque Dios es sanador y desea nuestro bien, pero al mismo tiempo reconocemos que si la sanación física no llega, Dios puede estar obrando algo aún más profundo, una sanación del alma que trasciende la comprensión humana. No es resignación, es sabiduría. No es falta de fe, es fe madura que confía en que Dios sabe mejor que nosotros qué es lo que verdaderamente necesitamos. La segunda verdad fundamental que debemos conocer es que antes de orar por sanación física, debemos asegurarnos de que hay sanación espiritual. Escucha esto con atención porque es crucial. El pecado es la enfermedad más grave que puede padecer un ser humano. Puedes tener un cuerpo perfectamente sano y estar muerto espiritualmente. Puedes estar libre de toda dolencia física y tener el alma enferma, corrompida, alejada de Dios. Por eso Jesús, cuando se encontró con el paralítico que le bajaron por el techo, lo primero que le dijo no fue: levántate y anda, sino tus pecados te son perdonados. Qué lección tan profunda. El Señor conocía la prioridad, sabía que de nada servía sanar el cuerpo si el alma permanecía enferma. Y cuando los fariseos se escandalizaron porque solo Dios puede perdonar pecados, Jesús demostró su divinidad sanando también el cuerpo. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y anda. La sanación física fue la confirmación de la sanación espiritual, que era infinitamente más importante. ¿Cuántas veces he ido a hospitales a orar por enfermos y lo primero que hago no es imponer las manos pidiendo sanación física, sino invitar a la persona a hacer una buena confesión? Y he visto milagros extraordinarios cuando alguien se reconcilia con Dios después de años de alejamiento. He visto cómo personas que cargaban culpas terribles, que vivían en pecado mortal, que tenían el alma destrozada, recuperan una paz que ningún medicamento puede dar cuando experimentan el perdón de Dios en el sacramento de la confesión. Porque mira, hermano, Dios puede sanarte el cuerpo y mandarte al infierno, o puede permitir que tu cuerpo siga enfermo y llevarte al cielo. ¿Qué prefieres? La respuesta es obvia cuando tenemos las prioridades correctas. Por eso, cuando ores por un enfermo, pregúntale con delicadeza si ha hecho una buena confesión recientemente, si ha reconciliado su vida con Dios. Si hay pecados que necesita confesar, rencores que debe soltar, perdones que debe dar. Y aquí viene algo que muchos no entienden. A veces la enfermedad misma es consecuencia directa del pecado, no siempre, desde luego. No caigamos en el error de los amigos de Job que le decían que sufría porque había pecado. Pero en algunos casos la conexión es real. Una vida de excesos puede destruir el hígado. Una vida de promiscuidad puede traer enfermedades venéreas. Una vida de rencor y amargura puede generar úlceras, hipertensión, enfermedades psicosomáticas. He conocido personas que literalmente enfermaron por no perdonar, que desarrollaron tumores que los médicos no podían explicar y que sanaron milagrosamente cuando finalmente perdonaron a quien los había herido. No estoy diciendo que toda enfermedad sea por pecado personal, pero sí te digo que ignorar esta dimensión espiritual es un error gravísimo cuando oramos por sanación. A veces Dios no sana el cuerpo porque primero necesita sanar el corazón, y el corazón no sanará mientras haya pecado sin confesar, mientras haya odio sin soltar, mientras haya heridas espirituales abiertas. Por eso, hermano querido, cuando te acerques a orar por un enfermo, hazlo con sabiduría pastoral. No llegues como un curandero que solo busca resultados espectaculares. Llega como un ministro de Cristo que se preocupa primero por la salvación eterna de esa persona. Pregúntale cómo está su relación con Dios. Invítalo a examinar su conciencia. Ofrécele el sacramento de la peltando delación. Reconciliación sí es posible. Y si no eres sacerdote, anímalo a que busque uno. Porque de nada sirve que el cuerpo sane si el alma permanece en tinieblas. De nada sirve ganar unos años más de vida en este mundo si los vamos a vivir alejados de Dios y finalmente perdernos para toda la eternidad. Esta es la perspectiva que debe guiar nuestra oración por los enfermos. Una perspectiva eterna, no solo temporal. Una visión que prioriza el alma sobre el cuerpo, la salvación sobre la salud, la eternidad sobre el tiempo. Y cuando oramos con esta jerarquía de valores bien establecida, entonces sí estamos orando correctamente, entonces sí somos instrumentos verdaderos de la voluntad de Dios. La tercera verdad
que debemos conocer antes de orar por un enfermo es que necesitamos fe verdadera, no presunción religiosa. Y aquí, hermano, entramos en un terreno donde muchos se confunden. La fe no es pensamiento positivo. La fe no es convencernos a nosotros mismos de que algo va a suceder. La fe no es visualización creativa ni programación mental. La fe es un don de Dios, una gracia sobrenatural que nos permite creer en lo que no vemos, confiar en las promesas divinas incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Santiago nos dice que la oración de fe salvará al enfermo, pero ¿qué es esta fe? Es una confianza absoluta en el poder y en la bondad de Dios, una certeza que va más allá de nuestras emociones o de nuestra capacidad de razonamiento. Es lo que Pedro experimentó cuando caminó sobre las aguas mirando a Jesús, pero que perdió en cuanto apartó sus ojos del Maestro y comenzó a hundirse. La fe verdadera mantiene la mirada fija en Cristo, no en las circunstancias. Pero ojo, porque hay una falsa fe que circula en muchos ambientes religiosos. Es lo que yo llamo presunción disfrazada de fe. Son esas personas que declaran: yo decreto tu sanación, yo profetizo que serás sanado, reclamo tu sanación en el nombre de Jesús, y después, cuando la persona no sana, la culpan a ella por no tener suficiente fe. ¡Qué barbaridad! ¡Qué crueldad espiritual! Estamos convirtiendo a Dios en una máquina expendedora donde si introduces la moneda correcta de la fe, automáticamente recibes el producto deseado. Y cuando no funciona decimos que es porque la moneda estaba defectuosa, es decir, porque la fe del enfermo o de quien ora no era suficiente. Esto no es cristianismo, hermano. Esto es magia religiosa. Esto es manipulación espiritual disfrazada de fe. La verdadera fe incluye siempre la sumisión a la voluntad de Dios, como Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. He visto el daño terrible que causa esta teología de la prosperidad y del evangelio del éxito cuando se aplica a los enfermos. Personas con enfermedades terminales que cargan además con la culpa de pensar que no sanan porque su fe es débil. Familias destrozadas cuando después de meses de decretar y reclamar la sanación, su ser querido muere. Y entonces piensan que fallaron, que no oraron lo suficiente, que no tuvieron la fe necesaria. Es una doble tragedia. Pierden a su ser querido y además pierden la paz interior porque cargan con una culpa falsa. La fe verdadera es muy diferente. Es la fe de Pablo, que oró 3 veces para que le fuera quitado su aguijón en la carne, y Dios le respondió: te basta mi gracia. Es la fe de Job, que en medio de su sufrimiento atroz pudo decir: aunque él me mate, en él esperaré. Es una fe que confía en Dios incluso cuando no entiende, que descansa en su bondad incluso cuando el camino es oscuro. Entonces, cuando ores por un enfermo, hazlo con fe genuina, pero también con humildad. Preséntale a Dios tu petición con confianza, sí, pero reconociendo que Él es soberano y que sus caminos no son nuestros caminos. No pretendas controlar a Dios con tus palabras de fe. No intentes manipular lo divino con fórmulas religiosas. Simplemente preséntale tu necesidad, la necesidad del enfermo, con la confianza de un hijo que sabe que su padre escucha y que hará lo mejor. Y si la sanación llega, gloria a Dios. Si no llega de la manera que esperábamos, seguimos confiando en que Dios está obrando algo más profundo que nosotros no alcanzamos a comprender. Esta es la fe madura, la fe que resiste las tormentas, la fe que no se basa en resultados inmediatos, sino en el carácter eterno de Dios. Y esta fe, hermano, es infinitamente más valiosa que 1000 sanaciones espectaculares, porque es la fe que nos lleva al cielo, que nos sostiene en todas las circunstancias de la vida, que transforma nuestro corazón a imagen de Cristo. Déjame preguntarte algo que quizás te inquieta. ¿Has orado alguna vez por alguien que no sanó y te preguntaste por qué? ¿Te has sentido frustrado, decepcionado, quizás hasta molesto con Dios? Quédate conmigo, porque lo que viene ahora puede cambiar completamente tu comprensión del sufrimiento y de la oración. Hay misterios que solo la cruz puede iluminar. La cuarta verdad fundamental es que debemos discernir la raíz de la enfermedad, porque no todas las enfermedades tienen el mismo origen. Esto es algo que la medicina moderna está comenzando a comprender, aunque la sabiduría cristiana lo ha sabido siempre. El ser humano es una unidad integrada de cuerpo, alma y espíritu, y lo que afecta a una dimensión inevitablemente impacta a las otras. Hay enfermedades que son puramente biológicas, resultado de un virus, una bacteria, una predisposición genética, un accidente.
Pero hay otras que tienen raíces psicosomáticas, es decir, que se originan en el alma herida y se manifiestan en el cuerpo. Y también existen, aunque muchos lo nieguen hoy, enfermedades que tienen un componente espiritual, que son resultado de opresiones o incluso posesiones demoníacas. Cuando oramos por un enfermo sin discernir el origen de su mal, corremos el riesgo de estar atacando el síntoma sin tocar la causa, y por eso la sanación no llega o es solo temporal. Permíteme ser más específico. He conocido personas con dolores crónicos que ningún médico podía explicar ni curar y que sanaron completamente cuando finalmente perdonaron a quien los había herido profundamente. La amargura, el rencor, la falta de perdón literalmente envenenan el cuerpo. Hay estudios científicos que demuestran cómo las emociones negativas afectan nuestro sistema inmunológico, cómo el estrés crónico puede desencadenar enfermedades graves. Pero más allá de la ciencia, la experiencia pastoral me ha enseñado que un alma herida produce un cuerpo enfermo. Jesús lo sabía cuando sanaba no solo los cuerpos, sino también los corazones. Por eso muchas de sus sanaciones iban acompañadas de palabras de perdón, de liberación espiritual, de restauración interior. Si oras solo por el cuerpo sin tocar las heridas del alma, la sanación será incompleta o no llegará en absoluto. Y luego está la dimensión espiritual que nuestra cultura secularizada se niega a reconocer. Pero yo he sido testigo demasiadas veces de realidades que solo pueden explicarse desde la fe. Personas que después de involucrarse en ocultismo, en brujería, en prácticas esotéricas, desarrollan enfermedades extrañas que los médicos no pueden diagnosticar. Jóvenes que después de jugar con la ouija o con invocaciones demoníacas comienzan a tener síntomas físicos inexplicables junto con pesadillas terribles y estados de angustia profunda. El mismo Jesús encontró muchas veces esta realidad: el ciego de nacimiento, la mujer encorvada que llevaba 18 años sin poder enderezarse y que Jesús dijo que Satanás la había atado, los múltiples endemoniados que padecían síntomas que hoy serían diagnosticados como epilepsia o enfermedades mentales, pero que en realidad tenían una causa espiritual. No estoy diciendo que toda enfermedad sea demoníaca, eso sería un error gravísimo. Pero ignorar esta dimensión es igualmente erróneo y nos deja indefensos ante ciertas realidades. Por eso, cuando te acerques a orar por un enfermo, pregunta, investiga con prudencia y delicadeza. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Hay heridas emocionales profundas? ¿Ha practicado algún tipo de ocultismo? ¿Hay rencores que no ha podido soltar? ¿Vive en pecado habitual? Todas estas son preguntas que pueden darte pistas sobre la raíz verdadera de la enfermedad. Y según lo que descubras, tu oración será diferente. Si la raíz es el rencor, ora por sanación interior y perdón. Si hay involucración con lo oculto, ora por liberación espiritual y renuncia a esas prácticas. Si es simplemente una enfermedad biológica, ora por sanación física confiando en que Dios puede usar tanto su poder sobrenatural como la ciencia médica que Él mismo ha inspirado. El discernimiento es crucial, hermano. No se trata de ser ingenuos ni supersticiosos. Se trata de tener la sabiduría para reconocer que el ser humano es complejo y que las enfermedades también lo son. Y aquí quiero advertirte de dos extremos igualmente peligrosos. El primer extremo es espiritualizar todo, ver demonios detrás de cada dolor de cabeza, atribuir a causas sobrenaturales lo que simplemente es biología o psicología. Este extremo genera paranoia espiritual, miedo constante, una visión del mundo donde Satanás tiene más poder del que realmente tiene. El segundo extremo es materializar todo, negar la dimensión espiritual, reducir al ser humano a pura química y biología, pensar que todo se resuelve con pastillas y cirugías. Este extremo nos deja indefensos ante realidades espirituales reales y nos impide experimentar el poder sanador de Dios. La verdad, como siempre, está en el equilibrio. Reconocemos todas las dimensiones del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Usamos todos los recursos disponibles, medicina, psicología y oración. No despreciamos la ciencia, pero tampoco la idolatramos. No negamos lo espiritual, pero tampoco nos volvemos supersticiosos. Esta es la sabiduría cristiana auténtica que integra razón y fe, naturaleza y gracia, ciencia y religión. La quinta verdad que necesitas conocer es que la oración por los enfermos requiere amor genuino, no curiosidad morbosa ni protagonismo religioso. Hermano, esto es tan importante que quisiera gritarlo desde los tejados. Cuando te acercas a un enfermo, tu motivación debe ser únicamente el amor.
el mismo amor de Cristo que se conmovía hasta las entrañas ante el sufrimiento humano. Jesús sanaba porque amaba, porque su corazón se partía ante el dolor ajeno. No sanaba para demostrar su poder, ni para ganar seguidores, ni para impresionar a las multitudes. Sanaba porque el amor verdadero no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento del otro. Cuando amas de verdad, cuando te duele el dolor del otro como si fuera tuyo, entonces tu oración tiene una autoridad espiritual que ninguna técnica religiosa puede imitar. Porque el amor es de Dios, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él, como nos enseña San Juan en su carta. Y cuando Dios está presente en tu oración a través del amor genuino, los milagros suceden, pero tristemente he visto lo contrario demasiadas veces. He visto personas que se acercan a los enfermos para sentirse importantes, para protagonizar un momento espiritual espectacular, para poder contar después cómo ellos oraron y sucedió un milagro. Es puro ego disfrazado de ministerio. Es búsqueda de reconocimiento usando el dolor ajeno como plataforma. Y Dios, que conoce los corazones, no bendice estas motivaciones torcidas. También he visto la curiosidad morbosa. Personas que quieren ver milagros como quien va al circo a ver un espectáculo, que buscan lo sensacional, lo extraordinario, pero que no están dispuestas a quedarse al lado del enfermo cuando el milagro no sucede, cuando la enfermedad se prolonga, cuando se requiere el sacrificio real de acompañar el sufrimiento día tras día. Esta no es la actitud de Cristo. Cristo permaneció en la cruz hasta el final. Cristo no huyó del dolor, lo abrazó y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. El amor genuino se manifiesta en detalles concretos cuando oras por un enfermo. Primero, en tu disposición a escuchar. Muchos llegan apurados, imponen las manos, sueltan una oración rápida y se van. Pero el enfermo necesita ser escuchado, necesita que alguien se siente a su lado, tome su mano, mire sus ojos, le permita expresar sus miedos, sus dudas, sus angustias. Necesita sentirse visto no solo como un caso de oración más, sino como una persona valiosa, amada, importante. Segundo, en tu disposición a permanecer. El amor no es un evento puntual, es un compromiso continuo. Si oras hoy por alguien, pregunta mañana cómo está, regresa a visitarlo. No desaparezcas si la sanación no llega inmediatamente. Muchos enfermos me han contado cómo personas que prometieron orar por ellos nunca más volvieron a preguntar cómo estaban. Eso no es amor, es abandono disfrazado de ministerio. Tercero, el amor genuino se manifiesta en tu disposición a servir. No solo ores, actúa. Pregunta qué necesita el enfermo. ¿Necesita que alguien haga sus compras? ¿Necesita transporte para ir al médico? ¿Necesita ayuda económica para los medicamentos? ¿Necesita compañía para no sentirse solo? La oración sin obras es estéril, nos dice Santiago. Si ves a tu hermano enfermo y le dices que Dios te bendiga, que te mejores pronto, pero no haces nada concreto por ayudarlo, ¿de qué sirve tu oración? El amor se demuestra en hechos, no solo en palabras piadosas. Jesús no solo sanaba, también alimentaba a los hambrientos, consolaba a los afligidos, defendía a los abandonados. Nuestra oración por los enfermos debe ir acompañada de este amor práctico, concreto, sacrificial, que está dispuesto a incomodarse, a renunciar a su tiempo, a dar de lo suyo por el bien del otro. Y finalmente, hermano, el amor genuino incluye también la capacidad de sufrir con el que sufre, de llorar con el que llora. No llegues con respuestas fáciles ni con optimismo superficial. A veces el enfermo no necesita que le digas todo va a estar bien o tienes que tener fe. A veces solo necesita que te sientes a su lado en silencio, que sostengas su mano mientras llora, que valides su dolor sin intentar minimizarlo o espiritualizarlo apresuradamente. Pablo nos manda a llevar las cargas los unos de los otros. Llevar una carga significa asumir parte del peso, no quedarse observando desde lejos mientras el otro se desploma bajo el sufrimiento. Esta es la verdadera compasión cristiana, pasión compartida, dolor asumido como propio, solidaridad existencial que nos une al hermano que sufre. Cuando ores así, con este amor que se vacía de sí mismo para llenarse del otro, entonces tu oración tendrá el poder de mover montañas, porque no estarás orando tú solo. Será Cristo orando a través de ti. Cristo que sigue amando a los enfermos a través de nuestras manos, de nuestra presencia, de nuestro corazón compasivo. La sexta verdad que debes conocer es que la sanación no siempre es instantánea y que debemos perseverar en la oración con paciencia y esperanza. Vivimos en una cultura de inmediatez donde todo lo queremos ya, donde no sabemos esperar, donde la paciencia se ha convertido en una virtud casi extinta. Y esta mentalidad ha contaminado también nuestra vida de oración.
Queremos que Dios responda inmediatamente, que el milagro suceda en el momento, y si no ocurre así, nos frustramos, dudamos, abandonamos la oración. Pero la Escritura nos enseña algo muy diferente. Jesús nos cuenta la parábola de la viuda insistente que acudía una y otra vez al juez injusto hasta que finalmente obtuvo justicia. Y el Señor concluye: ¿y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Nos está enseñando la necesidad de la oración perseverante, de la intercesión constante, de no desmayar cuando la respuesta se demora. He visto sanaciones que tomaron meses, incluso años de oración constante. Recuerdo a una familia que oró durante 5 años por su padre enfermo de Parkinson. 5 años de oración diaria, de visitas constantes, de esperanza que se mantenía a pesar de que la enfermedad avanzaba. Y en el 5.º año, súbitamente, milagrosamente, los síntomas comenzaron a retroceder hasta que finalmente el hombre quedó completamente sano. Los médicos no tenían explicación. Pero la familia sabía que había sido la oración perseverante, la fe que no se rindió, la esperanza que resistió la larga noche de la prueba. ¿Qué hubiera pasado si hubieran abandonado la oración después de 1 año, de 2 años, de 4 años y medio? Se habrían perdido el milagro que Dios tenía preparado. Porque Dios tiene sus tiempos, tiempos que no son los nuestros, tiempos que frecuentemente no entendemos, pero que debemos respetar porque están llenos de sabiduría. A veces la demora en la sanación es pedagógica. Dios está enseñándonos algo a través de la espera. Nos está despojando de nuestra autosuficiencia, de nuestra ilusión de control, de nuestra impaciencia característica. Nos está haciendo depender más profundamente de Él, confiar más radicalmente en su bondad, crecer en virtudes como la paciencia, la perseverancia, la esperanza contra toda esperanza. Santa Mónica oró durante 30 años por la conversión de su hijo Agustín. 30 años, piénsalo. Cualquiera de nosotros hubiera abandonado mucho antes, pero ella perseveró. Y finalmente vio no solo la conversión de su hijo, sino su transformación en uno de los santos más grandes de la historia de la Iglesia. La espera valió la pena. El dolor de la demora se transformó en gozo indescriptible cuando finalmente llegó la respuesta divina. Entonces, cuando ores por un enfermo, no te desanimes si la sanación no llega inmediatamente. Sigue orando, sigue intercediendo, sigue creyendo. Pero hazlo con sabiduría, con equilibrio, sin caer en la obsesión o en la presunción. Ora y después descansa en Dios. No tienes que estar las 24 horas del día repitiendo la misma oración mecánicamente. Ora con fe, presenta tu petición con confianza y después deja el resultado en las manos de Dios mientras continúas intercediendo regularmente pero sin ansiedad. Es como cuando plantas una semilla. La siembras, la riegas, cuidas el terreno, pero no puedes hacer que crezca. El crecimiento viene de Dios en su tiempo, según su voluntad. Tu responsabilidad es ser fiel en la oración, constante en la intercesión, perseverante en la esperanza. El resultado final está en manos de Dios. Y aquí quiero compartir algo muy importante. Mientras esperas la sanación física, mantén los ojos abiertos para ver las otras sanaciones que Dios está obrando, porque muchas veces, mientras pedimos la sanación del cuerpo, Dios está sanando el alma, restaurando relaciones, transformando caracteres, profundizando la fe. He visto familias que se reconciliaron alrededor del lecho de un enfermo. He visto personas que encontraron la fe mientras cuidaban a un ser querido enfermo. He visto transformaciones espirituales extraordinarias en medio de procesos de enfermedad prolongada. No te obsesiones tanto con la sanación física que te pierdas todas las otras bendiciones que Dios está derramando en el proceso. A veces el verdadero milagro no es que el cuerpo sane, sino que el corazón se transforme. No es que el dolor desaparezca, sino que aprendamos a darle sentido redentor. No es que la cruz se quite, sino que encontremos la fuerza para llevarla con amor. Y estos milagros, hermano, son más valiosos para la eternidad que cualquier sanación física temporal. Ahora te pregunto algo que quizás te inquieta. ¿Y qué pasa cuando la persona no sana? ¿Qué hacemos cuando después de toda nuestra oración, toda nuestra fe, la persona muere? ¿Significa que nuestra oración fue inútil? ¿Que fallamos? ¿Que Dios no nos escuchó? Espera, no apagues todavía. Lo que viene ahora es posiblemente lo más importante de todo lo que te voy a decir hoy. La séptima verdad fundamental es que debemos comprender que la muerte no es el peor de los males y que a veces la sanación definitiva solo puede llegar en la eternidad.
Esto va a sonar duro para muchos, pero necesito decirlo con claridad. Nuestra obsesión con prolongar la vida física a toda costa, nuestra negación radical de la muerte, no es cristiana. Es más bien una expresión de la mentalidad materialista de nuestra cultura que ha perdido la perspectiva eterna. Para el cristiano, la muerte no es el final, sino el nacimiento a la vida verdadera. No es el mayor fracaso, sino el paso necesario hacia la plenitud. No es derrota, sino victoria cuando se vive en gracia de Dios. Pablo lo expresó con una claridad meridiana cuando dijo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien decir algo así? Hemos perdido esta perspectiva y por eso cuando alguien muere, a pesar de nuestras oraciones, nos sentimos derrotados, frustrados, incluso traicionados por Dios. Pero mira lo que dice el libro de la sabiduría: las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. A los ojos de los insensatos parecieron morir, su partida fue considerada una desgracia, pero ellos están en paz. La muerte de un justo no es una tragedia, es una liberación. Es el momento en que finalmente dejamos este valle de lágrimas y entramos en la presencia de Dios cara a cara. Es cuando el dolor cesa definitivamente, cuando las lágrimas se secan para siempre, cuando recibimos el cuerpo glorioso que nunca más se enfermará ni morirá. Esta es la sanación definitiva, hermano, la sanación completa, total, eterna, que ningún médico de este mundo puede dar. Cuando oramos por un enfermo y éste finalmente muere en gracia de Dios, nuestra oración no fue en vano. Al contrario, fue plenamente respondida porque esa persona recibió la sanación más completa posible, la glorificación en el cielo. Déjame ser más específico porque sé que esto puede parecer frío o insensible. No estoy diciendo que no debemos llorar a nuestros muertos. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. No estoy diciendo que la muerte no duela. Duele terriblemente porque no fuimos creados para la muerte, sino para la vida. El dolor de la separación es real, legítimo, profundamente humano. Lo que estoy diciendo es que no debemos desesperarnos como los que no tienen esperanza. No debemos considerar la muerte como el fracaso absoluto de nuestras oraciones. Porque si esa persona murió en gracia de Dios, si partió reconciliada con su Creador, si vivió, recuperó la fe antes de morir, entonces nuestra oración logró lo más importante: asegurar su salvación eterna. Y eso, hermano, vale infinitamente más que unos años adicionales de vida en este mundo. He acompañado a innumerables personas en sus últimos momentos. Y te puedo asegurar que hay una diferencia radical entre quienes mueren con fe y quienes mueren sin ella. He visto rostros de paz indescriptible en personas que estaban físicamente destruidas por la enfermedad. He visto sonrisas en labios moribundos cuando reciben la comunión por última vez. He escuchado testimonios de enfermos terminales que dicen: estoy listo, quiero ir con el Señor. Esto no es resignación amarga ni derrota, es victoria. Es la fe que trasciende el dolor y que puede decir con Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y también he visto lo contrario: la angustia terrible de quienes mueren sin fe, el terror de quienes se aferran desesperadamente a esta vida porque no creen en otra, la amargura de quienes mueren llenos de rencor y sin haberse reconciliado con Dios. Por eso, cuando ores por un enfermo, especialmente si su condición es grave o terminal, no pongas toda tu energía únicamente en pedir la sanación física. Ora también y sobre todo para que esa persona se prepare para la eternidad. Ora para que haga las paces con Dios. Ora para que perdone y sea perdonado. Ora para que reciba los sacramentos de la iglesia: confesión, unción de enfermos, comunión. Estas son las verdaderas prioridades cuando alguien está cerca de partir. Y si finalmente la persona muere después de haber recibido estos sacramentos, después de haberse reconciliado con Dios y con los hombres, entonces celebra. Sí, celebra en medio del dolor, porque esa alma acaba de nacer a la vida eterna. Ha sido liberada para siempre del sufrimiento, del pecado, de la muerte misma. Y tú, con tu oración, con tu acompañamiento, fuiste instrumento de esta gracia inmensa. Nunca consideres inútil una oración que ayudó a alguien a morir bien, a morir en gracia, a morir en paz. Porque esa es la oración más eficaz de todas, la que asegura la salvación eterna de un alma. La octava y última verdad que debes conocer antes de orar por un enfermo es que necesitamos invocar la autoridad, el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Hermano, esto es crucial. No oramos por nuestra propia autoridad ni por nuestro propio poder.
No somos nosotros quienes sanamos, somos simplemente instrumentos, canales de la gracia divina. Es Cristo quien sana a través de nosotros cuando nos ponemos a su disposición. Por eso toda oración por los enfermos debe hacerse explícitamente en el nombre de Jesús, invocando su poder, confiando en su autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, sobre toda circunstancia. Los apóstoles lo entendieron claramente. Cuando Pedro sanó al paralítico en la puerta del templo, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No dijo: yo te sano, ni yo decreto tu sanación. Dijo: en el nombre de Jesús. Toda la autoridad, todo el poder, toda la gloria pertenecen a Cristo. Y junto con el nombre de Jesús debemos invocar el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien realiza los milagros, quien trae la sanación, quien transforma las situaciones. Jesús mismo realizaba sus milagros por el poder del Espíritu Santo, como nos dicen los evangelios. Y antes de ascender al cielo, prometió a sus discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder no es para nuestro engrandecimiento personal ni para impresionar a otros. Es para ser testigos de Cristo, para continuar su obra de salvación y sanación en el mundo. Cuando impongas las manos sobre un enfermo, invoca conscientemente al Espíritu Santo. Pídele que venga con su poder sanador. Pídele que actúe según la voluntad del Padre. Permanece en silencio y déjate guiar por Él. A veces te dará palabras específicas que decir. A veces te mostrará la raíz del problema. A veces simplemente te llenará de amor por esa persona. Confía en su acción, dócil a sus inspiraciones. Y aquí quiero advertirte contra un error común: pensar que la sanación depende de la intensidad de tus emociones o de tus manifestaciones carismáticas. No confundas el poder del Espíritu con el fervor humano. He visto personas gritar, temblar, sudar mientras oran por enfermos, pensando que mientras más espectacular sea su manifestación exterior, más eficaz será su oración. Pero el poder de Dios no necesita de nuestros teatros religiosos. Jesús sanaba frecuentemente con una simple palabra, con un gesto tranquilo, incluso a distancia sin estar presente físicamente. El poder está en Él, no en nuestras performances. Por supuesto que la oración puede ser fervorosa, apasionada, intensa, pero la intensidad debe nacer del amor genuino y de la fe, no de la búsqueda de sensaciones o de la necesidad de impresionar a otros. También es importante que cuando ores por enfermos en comunidad haya orden y no caos. Pablo tuvo que corregir a los corintios porque sus reuniones se habían vuelto desorganizadas y confusas. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, les recordó. Cuando varias personas oran simultáneamente por un enfermo, debe haber armonía, complementariedad, no competencia para ver quién ora más fuerte o más espectacularmente. Es hermoso cuando un grupo de creyentes rodea a un enfermo y ora en unidad, donde uno puede iniciar la oración, otro puede leer un salmo, otro puede profetizar una palabra de consuelo, otro puede imponer las manos en silencio. Todo con orden, con respeto, con amor. El enfermo debe sentirse amado y cuidado, no abrumado por manifestaciones caóticas que pueden más bien asustarlo o confundirlo. Y finalmente, hermano, cuando ores en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, hazlo con autoridad espiritual, pero también con humildad profunda. La autoridad es real. Jesús nos dio poder sobre toda fuerza del enemigo, poder para sanar enfermedades, poder para echar fuera demonios. Pero este poder nunca debe hacernos soberbios. Debemos recordar siempre que somos siervos inútiles, que todo don viene de lo alto, que sin Cristo nada podemos hacer. Cuando suceda una sanación, no busques protagonismo, da gloria a Dios. Cuando no suceda, no te culpes ni te frustres. Descansa en que hiciste tu parte con fe y que Dios hará la suya según su sabiduría. Vive en este equilibrio hermoso entre autoridad y humildad, entre confianza en el poder de Dios y conciencia de tu propia pequeñez, entre audacia para orar milagros e inclinación para adorar el misterio cuando estos no llegan como esperábamos. Esta es la actitud correcta del cristiano que ora por los enfermos, poderoso en Cristo, humilde en sí mismo. Hermano querido, hemos llegado al final de este recorrido profundo sobre cómo orar correctamente por los enfermos. 8 verdades que pueden transformar completamente tu ministerio de intercesión, que pueden hacer de ti un instrumento eficaz de la misericordia divina. Pero no basta con escuchar estas enseñanzas.
Es necesario llevarlas a la práctica. Es necesario salir de aquí dispuesto a orar con nueva sabiduría, con fe renovada, con amor más genuino, porque hay enfermos esperando tu oración. Hay personas sufriendo que necesitan que alguien les acerque el amor sanador de Cristo, y ese alguien puede ser tú. No necesitas ser sacerdote, no necesitas tener un título teológico, solo necesitas un corazón que ama, una fe que confía y una disposición a ser canal de la gracia divina. Te invito a que esta misma semana busques a alguien enfermo, ya sea en tu familia, en tu comunidad, en tu parroquia. Acércate a esa persona con todo lo que has aprendido hoy. Primero escúchala, entiende su dolor, gánate su confianza. Después pregúntale con delicadeza cómo está su vida espiritual. Si necesita reconciliarse con Dios. Si hay heridas del alma que sanar. Invoca al Espíritu Santo, pide su dirección, deja que Él te guíe. Y entonces, con fe sencilla pero profunda, con amor genuino, impón tus manos sobre esa persona y ora en el nombre de Jesús. No busques resultados espectaculares. Simplemente sé fiel, sé instrumento, sé presencia de Cristo para quien sufre. Y después de orar, no desaparezcas, permanece, acompaña, visita de nuevo, pregunta cómo está, ofrece ayuda práctica. Vive el amor que predicaste con tu oración. Y quiero pedirte algo más, comparte este mensaje. Hay miles, millones de personas que oran por enfermos sin saber estas verdades fundamentales. Personas que están causando daño sin querer por orar incorrectamente. Personas que se frustran y pierden la fe porque no entienden el misterio del sufrimiento y de la sanación. Comparte este video con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad parroquial. Que estas enseñanzas lleguen a todos los que interceden por enfermos, para que lo hagan con sabiduría, con amor, con la perspectiva correcta. Suscríbete a este canal porque seguiré compartiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe, que profundizarán tu vida espiritual, que te ayudarán a ser mejor cristiano, mejor discípulo de Cristo. Recuerda siempre que el sufrimiento tiene un sentido en el plan de Dios, aunque no siempre lo entendamos. Que la cruz no es el final, sino el camino hacia la resurrección. Que Dios nunca abandona a quien sufre, aunque a veces su presencia sea silenciosa y misteriosa. Y recuerda sobre todo que fuimos creados no para esta vida temporal, sino para la eternidad, donde finalmente todo dolor cesará, donde toda lágrima será enjugada, donde viviremos para siempre en la presencia del Dios que es amor. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que María Santísima salude a los enfermos, interceda por todos aquellos que sufren y por todos los que con amor los acompañan. Y que el Espíritu Santo te llene de sus dones para que seas instrumento eficaz de la misericordia divina en medio del dolor humano. Hasta la próxima, hermano. Que Dios te bendiga abundantemente. Hermano, antes de que te vayas, permíteme profundizar en algo que apenas he tocado y que es absolutamente fundamental, la importancia de preparar tu propio corazón antes de acercarte a orar por un enfermo. Porque mira, no puedes dar lo que no tienes. No puedes transmitir paz si estás lleno de ansiedad. No puedes comunicar fe si tu propia vida espiritual está en ruinas. No puedes ser canal de la gracia divina si tu alma está obstruida por el pecado, por el rencor, por la tibieza espiritual. Jesús lo dijo con una claridad que no admite malentendidos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y yo añadiría, de la abundancia del corazón ora la boca, actúa la mano, se manifiesta toda nuestra vida. Si quieres ser instrumento eficaz de sanación, debes primero asegurarte de que tu propio corazón esté sano, de que tu vida espiritual esté viva, de que tu comunión con Dios sea real y no meramente formal. He conocido personas con grandes carismas de sanación que un día perdieron esa gracia porque descuidaron su vida interior. Comenzaron a vivir del ministerio en lugar de vivir para Dios. Se enorgullecieron de los milagros que Dios obraba a través de ellos, olvidando que eran simplemente instrumentos. Dejaron de orar, de confesarse regularmente, de alimentarse de la palabra y de los sacramentos. Y poco a poco, aunque seguían haciendo los mismos gestos externos, el poder se había ido. Porque el poder no está en las técnicas ni en las fórmulas, está en la vida de gracia, en la comunión íntima con Dios. Por eso, hermanos, si quieres orar eficazmente por los enfermos, tu primera responsabilidad es cuidar tu propia vida espiritual con celo, con disciplina, con amor. Esto significa mantener una vida de oración personal, constante, no solo cuando vas a ministrar a otros, sino cada día en la intimidad de tu relación con Dios. Significa acudir regularmente al sacramento de la confesión, mantener tu alma limpia del pecado, examinar tu conciencia con honestidad para detectar áreas de tu vida que necesitan conversión.
Porque el pecado, hermano, obstruye el flujo de la gracia. Es como querer que el agua fluya por una tubería llena de basura. El agua puede estar disponible en abundancia, pero si el canal está bloqueado, no llegará a su destino. Así somos nosotros. Dios tiene poder infinito para sanar, pero si nosotros estamos en pecado mortal, si vivimos en contradicción constante entre lo que predicamos y lo que practicamos, nos convertimos en obstáculos en lugar de canales. No estoy diciendo que deba ser perfecto. La perfección es una meta, no un punto de partida. Pero sí debe haber en ti un esfuerzo genuino por vivir en santidad, una lucha constante contra el pecado, un deseo sincero de agradar a Dios en todo. También significa alimentarte de la Eucaristía con la mayor frecuencia posible. La Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Es donde nos encontramos con Cristo de la manera más íntima, más real, más transformadora. Cada vez que comulgas dignamente, Cristo entra en ti con todo su poder sanador, con toda su gracia transformadora. Y esa gracia no es solo para ti, es también para que a través de ti llegue a otros. Por eso los santos eran tan poderosos en su ministerio, porque se alimentaban constantemente de la Eucaristía, porque de allí sacaban la fuerza para amar, para servir, para interceder. Si quieres orar con poder por los enfermos, acude a misa con la mayor frecuencia que puedas. Y cuando no puedas asistir a la misa, al menos haz una visita al Santísimo Sacramento, pasa tiempo en adoración ante el sagrario, deja que la presencia eucarística de Jesús te transforme, te llene, te prepare para ser su instrumento, y no olvides la importancia de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. La Escritura es alimento para el alma, luz para el camino, espada del Espíritu que penetra hasta las articulaciones del alma. Cuando lees la palabra con fe, con docilidad, con disposición a obedecer, algo sobrenatural sucede. Dios te habla personalmente, te instruye, te corrige, te anima, te transforma. Y esa palabra que has acogido en tu corazón será la misma que brotará de tus labios cuando ores por otros. He visto cómo personas que conocen profundamente las Escrituras tienen una autoridad espiritual especial cuando ministran a enfermos, porque sus oraciones están saturadas de palabra de Dios, porque no oran con ideas humanas, sino con la revelación divina, porque han dejado que la palabra los forme y ahora esa palabra fluye naturalmente a través de ellos. Pero más allá de estas prácticas concretas, lo que realmente necesitas es cultivar una relación de amistad íntima con Jesús. No me refiero a conocer cosas sobre Jesús, sino a conocer a Jesús personalmente. Hablar con Él como con un amigo, compartir con Él tus alegrías y tus tristezas, escuchar su voz en el silencio de la oración, dejarte amar por Él incondicionalmente. Esta intimidad con Cristo es lo que transforma tu ministerio de intercesión de algo meramente religioso en algo profundamente relacional. Porque cuando conoces a Jesús de verdad, cuando has experimentado su amor sanador en tu propia vida, cuando has sido testigo de su misericordia transformadora, entonces puedes presentarlo a otros con autoridad, con convicción, con pasión. No estás hablando de un concepto teológico abstracto, sino de una persona viva que conoces, que amas, que te ha cambiado la vida. Y esa autenticidad, hermano, es irresistible. La gente percibe cuando alguien habla desde la experiencia real y no desde la teoría religiosa. Ahora bien, hay otro aspecto crucial que quiero abordar antes de terminar: la importancia de trabajar en equipo con los profesionales de la salud. Hermano, esto es tan importante que me duele ver cómo algunos creyentes mal orientados desprecian la medicina, como si fuera contraria a la fe, como si confiar en los médicos fuera señal de falta de confianza en Dios. Esto es una tontería peligrosa que ha costado vidas y que contradice toda la tradición cristiana. La Iglesia Católica siempre ha sido promotora de la ciencia médica. Fueron los monasterios católicos los que preservaron el conocimiento médico durante la Edad Media. Fueron religiosos católicos quienes fundaron hospitales por todo el mundo. San Lucas, el evangelista, era médico. La misma Madre Teresa de Calcuta, que confiaba plenamente en el poder de Dios, estableció clínicas y buscaba atención médica para los enfermos que recogía de las calles. La medicina es un don de Dios. Los avances científicos son inspiración del Espíritu Santo que guía a la humanidad hacia el conocimiento de la creación. Los médicos son instrumentos de Dios tanto como lo somos nosotros cuando oramos. Por eso cuando te acerques a un enfermo, nunca, jamás le digas que abandone su tratamiento médico o que deje de tomar sus medicinas, porque Dios lo va a sanar.
Esta actitud es irresponsable, peligrosa y contraria a la verdadera fe. Al contrario, anima al enfermo a seguir rigurosamente las indicaciones de sus médicos, a tomar sus medicamentos, a someterse a los tratamientos necesarios y al mismo tiempo ora para que Dios bendiga esos tratamientos, para que guíe las manos de los médicos, para que los medicamentos sean eficaces. Dios puede sanar directamente con un milagro sobrenatural, pero también puede sanar a través de la medicina y frecuentemente elige el segundo camino. He sido testigo de cómo la oración y la medicina trabajan juntas de manera hermosa. Recuerdo un caso de un hombre con un tumor cerebral que debía ser operado. La cirugía era extremadamente riesgosa. Organizamos una cadena de oración durante las horas que duró la operación. Oramos por el paciente, por los cirujanos, por el equipo médico completo. Y la cirugía fue un éxito rotundo. Los médicos mismos dijeron que todo había salido mejor de lo esperado, que habían podido extraer el tumor completo sin dañar tejido cerebral sano, algo que no anticipaban poder lograr. ¿Fue la oración? ¿Fue la habilidad de los médicos? La respuesta correcta es, fue ambas cosas. Dios usó las manos expertas de esos cirujanos como instrumentos de su poder sanador. La oración y la medicina no se oponen, se complementan. Son dos canales diferentes de la misma gracia sanadora de Dios. Por eso, cuando ministres a enfermos, sé sabio. Pregúntales sobre su diagnóstico médico, sobre sus tratamientos, sobre las recomendaciones de sus doctores. Y en lugar de sembrar desconfianza hacia la medicina, ora específicamente para que Dios bendiga esos tratamientos y guíe a los profesionales de la salud. Ora para que haya sabiduría en los diagnósticos, para que los tratamientos sean efectivos, para que los efectos secundarios sean mínimos. Esta es una oración inteligente, una oración que colabora con Dios en lugar de pretender manipularlo. Y si conoces al médico tratante, si es posible establecer comunicación, hazlo. No para interferir con el tratamiento médico, sino para ofrecer tu apoyo espiritual como complemento del tratamiento físico. Algunos médicos son creyentes y aprecian profundamente esta colaboración. Otros pueden ser escépticos y está bien, respétalos, pero sigue orando discretamente por su sabiduría y habilidad. También quiero hablarte sobre la importancia de respetar la voluntad y las decisiones del enfermo mismo. A veces en nuestro celo religioso podemos volvernos impositivos, queriendo forzar al enfermo a orar de cierta manera, a aceptar ciertos ministerios, a hacer determinadas cosas. Pero hermano, la persona enferma es un adulto con dignidad, con libertad, con derecho a tomar sus propias decisiones, incluso sobre cómo quiere ser acompañado espiritualmente. No todos quieren que se ore por ellos públicamente. No todos se sienten cómodos con imposición de manos. No todos comparten nuestra fe o nuestra manera de expresarla y eso debe ser respetado profundamente. Antes de orar por alguien, pregúntale, ¿te gustaría que orara contigo o puedo orar por ti? Dale la opción de decir que sí o que no sin presiones. Si la persona acepta, pregúntale cómo le gustaría que oraras. Algunos prefieren una oración en voz alta, otros prefieren el silencio. Algunos se sienten cómodos con que les impongas las manos, otros prefieren que no los toques. Algunos quieren una oración larga, otros necesitan algo breve porque están muy débiles. Adaptarte a las necesidades y preferencias del enfermo no es falta de fe, es amor genuino, es respeto por su dignidad, es reconocimiento de que estás allí para servir, no para imponer tu manera de hacer las cosas. Y si la persona no quiere que ores, respeta su decisión sin ofenderte ni insistir. Puedes decirle, está bien, respeto tu decisión, pero quiero que sepas que voy a estar orando por ti en privado. Y después cumple esa promesa. Ora por esa persona aunque ella no lo haya pedido, porque la intercesión es algo que podemos hacer sin necesidad de que el otro lo sepa o lo apruebe. Finalmente, hermano querido, quiero hablarte sobre algo que es el corazón de todo lo que hemos conversado hoy, el amor. Sin amor, toda nuestra teología es estéril, todas nuestras técnicas de oración son vacías, todos nuestros carismas son inútiles. Pablo lo dijo mejor que nadie en ese himno hermoso del capítulo 13 de 1 Corintios. Aunque hablara lenguas de hombres y de ángeles y no tengo amor, soy como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe hasta el punto de trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Puedes tener todos los dones carismáticos del mundo, puedes conocer todas las técnicas de oración,
Puedes haber visto 1000 milagros, pero si no tienes amor, si no amas genuinamente a la persona por quien oras, todo eso es ruido, teatro, vanidad religiosa. El amor es lo único que permanece. El amor es lo que realmente sana. No tanto nuestras palabras, no tanto nuestros gestos rituales, sino el amor de Cristo que fluye a través de nosotros cuando nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos de Él. Por eso, la preparación más importante para orar por enfermos no es aprender técnicas ni memorizar oraciones, es aprender a amar como Cristo ama, es cultivar un corazón compasivo que se conmueve ante el dolor ajeno, es desarrollar esa capacidad de salir de ti mismo para entrar en el mundo del otro, para sentir su dolor, para acompañar su soledad, para hacer presencia de esperanza en medio de su desesperación. Este amor no se aprende en libros, se aprende a los pies de Cristo crucificado, contemplando cómo Él nos amó hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros cuando aún éramos pecadores. Que el Señor te conceda este don precioso del amor genuino, que te capacite para ser sus manos que acarician, sus ojos que miran con compasión, su corazón que se conmueve ante el sufrimiento, que cada enfermo que tú acompañes pueda experimentar a través de ti el amor sanador de Cristo. Y que al final de tus días, cuando estés tú mismo en un lecho de enfermedad preparándote para el gran paso hacia la eternidad, puedas recordar con paz y alegría todas las veces que fuiste instrumento de misericordia, todas las lágrimas que enjugaste, todas las manos que sostuviste, todas las oraciones que elevaste por aquellos que sufrían, porque eso, hermano, es lo que realmente cuenta. Eso es lo que llevarás contigo a la eternidad. No tus éxitos profesionales, no tus logros materiales, sino el amor que diste, el bien que hiciste, las veces que fuiste Cristo para otros. Que así sea. Amén.